Un lujoso carruaje avanza por el desierto de Judea, saliendo de Jerusalén y dirigiéndose a Gaza. El ruido de las ruedas y el crujir de la madera acompañan el tintineo de las bridas y estribos plateados en los caballos. Acomodado en el acoginado asiento del pasajero, un etíope de tez oscura y elegante vestimenta está absorto leyendo en voz alta un rollo de pergamino. ¿Entiendes lo que lees? La pregunta interrumpe al etíope, que ni siquiera se había dado cuenta que un judío estaba a la par de su carruaje. Que si entiendes lo que estás leyendo. Es el profeta Isaías, ¿no? ¿Entiendes lo que lees? ¿Y cómo voy a entender si no hay nadie que me guíe? Acto seguido, el etíope mandó detener su carruaje e invitó a aquel judío a subir, a sentarse junto a él y leer juntos las Escrituras. Como cordero arrastrado al sacrificio, como oveja que va a ser esquilada, detenido sin defensa ni juicio, ¿quién se ocupó de su heredad? Fue arrancado de la tierra de los vivos. ¿De quién está hablando el profeta?, le pregunta el hombre a su guía judío. ¿De él mismo o de alguien más? Felipe, que así se llamaba el judío, había escuchado el evangelio de Jesús hacía poco tiempo y había creído en él, y había descubierto que en las escrituras judías, los libros de Moisés y los profetas, Dios había prometido a Jesús, su siervo, para redimir a su pueblo en una cruz. Así que partiendo de esa porción de Isaías, comenzó a explicarle. El libro de Isaías tuvo un proceso de escritura muy complejo, pues fue escrito para responder a circunstancias complejas y difíciles en la que los israelitas estaban viviendo. A lo largo de sus 66 capítulos, el libro de Isaías habla a un pueblo que padeció primero la conquista del reino norte de Jerusalén de mano de los asirios y luego la conquista del reino sur, el reino de Judá, a manos de los babilonios. Isaías fue testigo de cómo muchos líderes del pueblo fueron llevados cautivos a una tierra que no era suya. Vio el templo destruido, la ciudad de Jerusalén desolada, la tierra ocupada, y se escuchaba un clamor desde el corazón: ¿nos ha abandonado Dios? ¿Es en vano nuestra fe? ¿Hay alguna esperanza de restauración? Así que, como respuesta al clamor de su pueblo, Dios inspiró al profeta Isaías a escribir los poemas del siervo sufriente, del siervo de Yahvé, cuyo sufrimiento, desprecio y rechazo, paradójicamente, serían el instrumento de redención, liberación y restauración. El domingo pasado leíamos uno de estos poemas. Hoy hemos leído el poema más largo y el más importante, Isaías 52 y 53. Un poema lleno de paradojas, de contradicciones, de contrastes, porque la paradoja es constante en la obra de Dios, que exalta a los humildes y que humilla a los altivos, que escoge a los menores y a los últimos y que vence mediante el sacrificio y la muerte. Y en este pasaje de Isaías 52 y 53 vemos un contraste muy marcado, muy rico en simbolismo, pero un contraste muy profundo. Y les invito a que sigan en sus Biblias. En los versículos 13 y 15 de Isaías 52 dice: verán a mi siervo triunfar, exaltado, sumamente enaltecido, así como muchos se espantaban de él al verlo tan desfigurado, sin aspecto de persona, con una figura sin rasgos humanos, así asombrará a pueblos numerosos. Esta es la introducción del poema, que anuncia que el siervo de Dios será exaltado a pesar de antes haber sufrido a tal grado de volverse irreconocible. Dice: sin aspecto de persona, sin rasgos humanos. Y ciertamente se refiere de manera literal al maltrato físico, pero también apunta a que ese siervo fue despojado de su dignidad humana al grado que ya no se le reconocía como una persona. Y aún así, si antes su sufrimiento causó espanto, finalmente el siervo triunfará
será enaltecido y exaltado. En el capítulo 53, la siguiente estrofa de los versículos 1 al 3, se describe el rechazo y el desprecio que padece el siervo. Dice que su propio pueblo le volteó la cara y lo ignoró. Y paradójicamente, el siervo carga con los males y los sufrimientos del pueblo que lo rechazó. Ellos lo rechazaron, pero él empatiza con ellos y da su vida para que en sus heridas se encuentre la sanidad. Y paradójicamente, al verlo herido y triturado por los pecados de su pueblo, la gente piensa: Dios lo está castigando, debe estar sufriendo porque Dios lo está castigando, lo está hiriendo y humillado. Debió haber hecho algo terrible para que Dios lo castigue de esa manera, sin saber, dice el texto de Isaías, que Dios no lo estaba castigando por sus pecados, sino que Él, de manera vicaria, en lugar de su pueblo, estaba cargando sobre sus hombros nuestras faltas, nuestras culpas y nuestros pecados. Y que el resultado de ese castigo que Él no merecía sería la paz para nosotros, la salvación y la humildad, la plenitud. Esa palabra maravillosa de la Biblia, shalom, que significa paz, reconciliación, plenitud, salvación. En los versículos 6 y 7 encontramos otra paradoja y otro contraste. El pueblo, como ovejas, se fueron cada quien para su lado, hasta perderse y descarriarse. En cambio, el siervo, como un cordero, fue llevado sumisamente hasta el matadero. ¿Dónde radica el verdadero valor? ¿Dónde radica la verdadera valentía? En balar fuertemente mientras huimos y nos descarriamos, o en guardar silencio frente a la muerte. En los versículos 8 y 9, otra paradoja: la inocencia pagando la sentencia de la injusticia. Acusado sin juicio injustamente, castigado como un criminal y sepultado en la tumba de los malhechores, a pesar de que el siervo de Dios no cometió ningún mal, ni se encontró engaño en su boca. Y contrario a lo que se esperaría de un hombre justo, que recibiría aclamaciones y sería recordado por generaciones, su nombre fue borrado de la memoria. ¿Quién considerará su heredad? Sin embargo, el poema del siervo sufriente no termina en el olvido. Como ya se anticipaba en los primeros versículos, la historia del siervo espera en una nota de victoria, porque este siervo, al entregar él mismo su vida, dice el Señor, vivirá por muchos años, porque él decidió obedecer al Señor. Por su mano, por su voluntad, triunfará la voluntad del Señor. Y después del sufrimiento, dice el poema de Isaías, verá la luz y hará justos a muchos, pues siendo él justo e inocente, intercedió por los rebeldes. ¿Y de quién habla el profeta Isaías?, le vuelve a preguntar el etíope a Felipe. Y entonces Felipe le explica, como todos los otros cristianos de ese tiempo, los apóstoles, los discípulos y seguidores de Jesús, le enseña al etíope lo que Jesús mismo les enseñó después de haber resucitado, a cómo leer de nuevo las Escrituras. Le dijo: habla del Maestro, habla de Jesús. Jesús mismo se identificó con el siervo cuando él avisó a sus discípulos: es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los malhechores. Jesús entendía y había decidido que su misión
culminaría en un sufrimiento redentor, porque Él había decidido hacer la voluntad del Padre. Y a partir de lo que Jesús les enseñó a sus discípulos, ellos aprendieron a leer la vida de Jesús a la luz de el profeta Isaías y el sufrimiento de este siervo de Jehová. Por ejemplo, Juan el Bautista identifica a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mateo, en el capítulo 8, versículo 17, dice que Jesús, cuando sanaba, cumplía lo dicho por el profeta Isaías. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Esto significa que el poder redentor de Jesús no solamente se manifestó en la cruz, sino a lo largo de todo su ministerio. Y significa también que la sanidad va más allá de lo físico, que incluye desde luego lo emocional, lo relacional, lo espiritual sobre todo. Porque en la cruz Jesús inicia un proceso de restauración completa del ser humano. Su sufrimiento, sus heridas generan nuestra sanidad. Su quebrantamiento produce nuestra salud. Jesús no solo sana nuestras enfermedades físicas, sino también en la cruz aborda la raíz más profunda de nuestra enfermedad, nuestra separación de Dios. El apóstol Pedro después habla sobre Jesús como el siervo en su primera carta, capítulo 2, diciendo que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por su herida fuimos nosotros sanados. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, se refiere también al siervo sufriente. En Romanos 4:25 dice que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones. En Romanos 5:19 afirma que por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Afirma que nuestros pecados que nos aplastan y nos separan de Dios fueron transferidos a aquel que podía soportarlos y acabarlos. Somos liberados para vivir sin el peso paralizante de la culpa. En Colosenses 1 y en Efesios 1 dice que en la cruz el castigo que debía habernos separado a nosotros de Dios cayó sobre Jesús, y de esa manera podemos experimentar la reconciliación con Dios. Dice el apóstol Pablo que en Cristo Dios reunió todas las cosas, y dice en Colosenses que la cruz fue la restauración de lo que está arriba en los cielos y abajo en la tierra. Nos reconciliamos con Dios, nos reconciliamos con los demás, nos reconciliamos con la creación. La enemistad ha sido abolida en la cruz. Y Filipenses 2, el famoso himno de alabanza a Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo obediente, se hizo siervo y se humilló hasta hacerse esclavo y esclavo de la cruz. Y estando ahí en la cruz, Dios lo levantó hasta lo sumo, para que en su nombre toda rodilla se doble, de los que están abajo en la tierra, arriba en los cielos y debajo de la tierra. Y todas estas bendiciones de aquel siervo que fue a la cruz y que dio su vida se aplican a nosotros por la fe. Pero quizás la bendición más grande que encontramos es que en el siervo sufriente, en Cristo, vemos revelado el verdadero carácter de Dios. Contra todas las expectativas humanas de un Dios violento, de un Dios guerrero o de un Dios distante e impasible que no se inmuta, el poema nos muestra a un Dios que voluntariamente entra en el sufrimiento humano. Cristo
la segunda persona de la Trinidad, Dios encarnado, entrando en el dolor humano, no solo el propio, sino asumiendo sobre él nuestro pecado y nuestro dolor. En la cruz vemos cuánto nos ama Dios y hasta qué punto está dispuesto a llegar para restaurarnos a la comunión con Él. Lo que sucedió en el Calvario no fue un trágico accidente, no fue una derrota, sino que, como lo escribió el profeta Isaías siglos antes, es el cumplimiento perfecto de la promesa de redención hecha por Dios. Una promesa que incluía así el sufrimiento de Cristo como el camino a la restauración, pero que también terminaría en su victoria. Y en este mundo donde vivimos acomodados y queremos evitar el sufrimiento a toda costa, y mucho más queremos evitar el sufrimiento como un sacrificio voluntario a favor de otros, la cruz es un desafío para nosotros y es una invitación. Nos desafía a reconocer nuestra necesidad de un Salvador que cargue con nuestro pecado, y nos invita a encontrar vida a través de la muerte, victoria a través de la sumisión y gloria a través del servicio. Y como nos recuerda el apóstol Pedro, por su herida fuimos sanados. Cada marca en el cuerpo de Cristo es una herida que ha sido sanada en nosotros. Cada momento de agonía es un momento de nuestra paz restaurada, y cada gota de sangre representa una mancha de nuestro pecado que ha sido lavado. Amén.